Versión actualizada al castellano actual del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Estamos sin duda ante uno de los libros de memorias más intensos, apasionados y reveladores que jamás se hayan escrito en castellano. Esta obra es la considerada más sobrecogedora de Santa Teresa de Jesús. En este tercer episodio, antes de comenzar, voy a hacer el rezo al Espíritu Santo para que me dé fuerzas de continuar con este capítulo 7, para que podáis escuchar esta lectura sin interrupciones, que para mí es más espiritual. Os aconsejo que la escuchéis en vuestro rinconcito de oración, a poder ser con cascos para que no os interrumpa el sonido de fuera. Yo no tengo más voz y es lo que aconsejo en todos los podcasts que estoy subiendo, que son obras y escritos espirituales. Bueno, pues comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Capítulo 7. Sobre cómo se fue quedando sin los favores que el Señor le hacía y la vida perdida que comenzó a tener. Pues así, comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en tan grandes peligros y a viciar tanto mi alma con tantas vanidades, que ya hasta sentía vergüenza en aquella particular amistad que tenía cuando me volvía a Dios a través de la oración. Y a esto contribuía aún más el crecimiento de mis pecados, que me hizo perder el gusto por las cosas de la virtud. Yo veía claro, Señor mío, que todo este bien me faltaba a mí por faltaros yo a vos. Este fue el más terrible engaño que el demonio me podía hacer, dándole apariencia de humildad, pues por verme tan perdida, comencé a temer a la oración, y como era tan ruin, me parecía que era mejor andar como los demás, rezando vocalmente las oraciones obligadas, que no tener aquella oración mental y tanto trato con Dios, que yo merecía estar con los demonios y que engañaba a la gente con las buenas apariencias que guardaba en lo exterior. Y así no se puede culpar a la casa donde estaba, porque con mi maña procuraba que me tuviesen en buena opinión, aunque no por hacer advertencias fingiendo cristiandad, porque en esto de la hipocresía y la vanagloria, gracias a Dios, no recuerdo, a mi entender, haberle ofendido. Pues cuando sentía un primer impulso para ello, sentía tanta aflicción que el demonio terminaba perdiendo y yo, en cambio, terminaba ganando, por lo que en esta cuestión de la hipocresía muy poco es lo que me ha tentado. Si Dios permitiera que el demonio me tentara en esto tan fuertemente como lo ha hecho en otras cosas, también caería, mas Su Majestad hasta ahora me ha guardado bien de esto. Sea bendito por siempre. Antes me preocupaba mucho que me tuviesen en buena opinión, precisamente porque sabía lo secreto que escondía en mí. La razón de que no me vieran tan ruin era que me veían, siendo tan joven, apartarme en muchas ocasiones en la soledad para rezar y leer, hablar mucho de Dios, ser amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener un oratorio con cosas que despertaban devoción, no hablar mal y otras cosas de este estilo
que me daban apariencia de virtud. Y yo, que sabía reconocer mi vanidad en las cosas que el mundo suele estimar, conseguía con esto que tuvieran una gran confianza en mí y que me concedieran tanta libertad como a las más antiguas. Verdaderamente nunca me tomé la libertad de hacer ninguna cosa sin permiso, ni a escondidas, ni en secreto, ni de noche, y nadie podía acusarme de algo así en el monasterio ni lo hice, porque el Señor me tuvo de su mano. A mí, que consideraba muchas cosas a conciencia, me parecía que poner en juego la honra de tantas compañeras que eran buenas, por ser yo ruin, era algo demasiado malo, por muy bien que estuvieran otras cosas que hacía, aunque en verdad no era tanto el mal que había en esto, aunque ciertamente era mucho. Por todo esto, creo que me hizo mucho daño no estar en un monasterio más estricto, porque la libertad que podían tener con bondad las que eran buenas, porque no debían tener más, aunque no se las obligaba a guardar clausura, a mí, que soy despreciable, me hubiera llevado al infierno, a no ser por los tantos remedios y formas con las que el Señor, con sus particulares favores, no me hubiera sacado de este peligro que me parece grandísimo, como es el de un monasterio de mujeres con mucha libertad, y que me parece que lleva antes al infierno a las que quieren ser ruines que al remedio para sus debilidades. Esto puede decirse de algunos monasterios que conozco y he visto, mas no del mío, que no es de los más permisivos, y donde se guarda toda religión, y hay tantas hermanas que sirven de verdad y con mucha perfección al Señor que no pueden dejar su majestad, así como es bueno de favorecerlas. Mas lo que ocurre con aquellos otros, digo que me produce una gran lástima y que es necesario hacer particulares llamamientos al Señor, y no una vez, sino muchas, para que se salven de aquellas honras y recreaciones mundanas y de lo mal que han entendido sus disciplinas, que quiera Dios no tengan por virtud lo que es pecado, como muchas veces a mí me pasaba. Y es tan difícil comprender estas faltas que es necesario que el Señor ponga muy de veras su mano en esto. Si los padres no quieren que el lugar donde van a estar sus hijas sea más peligroso que el propio mundo, antes que un camino de salvación, o si esto no les preocupa al menos que lo hagan para guardar su honra, deberían aceptar mi consejo, de forma que, si ellas no tienen una buena inclinación, quiera Dios que no sea así, deberían preferir casarlas, aunque sea pobremente, que meterlas en monasterios poco estrictos, o al menos tenerlas con ellos en su propia casa. Porque, si quiere ser ruin, de este modo pronto se les descubriría, pero en un monasterio de estos se tardaría mucho más, haciéndolo finalmente el Señor, y no solo se daña a sí misma, sino a todas las demás que están con ella, que la mayoría de las veces no tienen culpa y se dejan llevar por lo que ven. Y es algo triste que muchas que se quieren apartar del mundo y sus peligros para servir al Señor, terminan metiéndose en 10 mundos juntos, que ya ni saben cómo valerse para remediarlo, porque la juventud, la sensualidad y el demonio las invita e inclina a servir algunas cosas que son del mismo mundo, pareciéndoles que no son tan malas. Yo lo veo como los desventurados de los herejes, que en parte se quieren dejar engañar y terminan aceptando como creencia lo que es pernicioso, aunque en el fondo, dentro de sí, tienen quien les dice que eso es malo. Oh, qué gran mal para los religiosos, tanto hombres como mujeres. Es aquel lugar donde no se guarda la religión, o aquel monasterio donde hay 2 caminos, uno de virtud y otro de perdición, y donde los dos se andan casi por igual. He dicho casi por igual y me equivoco, porque nuestros pecados tenemos más tendencia a ir por el camino imperfecto, y como es mayor lo favorecemos más. Seguimos tampoco el de la verdadera religión, que el fraile y la monja que quiere responder con sinceridad a su llamada deben temer más a los mismos que están con ellos que a todos los demonios,
y más cautela y discreción han de tener para conservar sobre esa amistad que desean tener con Dios, que sobre otras amistades y voluntades que el demonio propicia en los monasterios. Y no entiendo por qué nos espantamos de que haya tantos males en la Iglesia, pues los que debían de cuidar de sacar virtudes en todos nosotros tienen tan olvidada la labor que ya dejan como algo del pasado el espíritu de los antiguos santos. Quiera su Divina Majestad poner remedio a ello, como ve que es necesario. Amén. Pues comenzando yo a tratar estas conversaciones, como veía que eran normales, no me parecía que debían dañar y distraer a mi alma como después entendí. A mí me parecía que algo tan usual como esto no me haría a mí más perjuicio que a las otras compañeras que yo veía que eran muy buenas, y no miraba que eran mucho mejores y lo que en mí entrañaba un peligro, en otras no lo eran tanto, aunque en todo caso siempre fuera una pérdida de tiempo. Estando así, con una persona al principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades, avisándome y dándome luz de tan gran ceguedad. Me presentó a Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que aquello le pesaba. Le vi con los ojos del alma con más claridad que con los ojos del cuerpo, y se me quedó tan imprimido que esto ocurrió hace más de 27 años y todavía parece que lo estoy viendo. Yo me quedé muy conmovida y turbada y no quise verme más con quien estaba. Me hizo mucho daño creer que solo se podía ver con los ojos del cuerpo, a lo que me ayudó el demonio haciéndome entender que era imposible ver algo así y que se trataba de una fantasía que se me había antojado o que podía haber sido una aparición del mismo demonio disfrazado y otras cosas de este estilo, aunque siempre me quedaba la sensación de que había sido algo de Dios y que no era antojo mío. Mas, como no sucedía por gusto mío, yo me desmentía a mí misma de lo que veía, y como no me atreví nunca a hablar de esto con nadie, y el demonio volvió después insistentemente asegurándome que no era malo verme con aquella persona, ni perdía la honra por ello, sino que más bien la ganaba, retomé la relación y a las mismas conversaciones de otros tiempos. Dado que fueron muchos años los que estuve en este entretenimiento tan pestilente y que estaba tan inmiscuida en él, no me parecía a mí que era tan malo como realmente era, aunque a veces veía claro que no era bueno. En cualquier caso, ninguna de estas relaciones me produjo el grado de distraimiento que alcancé con esta que digo, porque la tuve mucha afición. Estando otra vez con la misma persona, vimos venir hacia nosotras, y otras personas que estaban allí también lo vieron, una especie de sapo grande, andando con mucha más ligereza de la que es normal en ellos. De lo que pude ver de él, no me es posible entender que hubiera semejante sabandija en mitad del día, ni nunca la hubo, y lo que hizo en mí creo que tenía un misterio. Tampoco esto se me olvidó jamás. Oh grandeza de Dios, y cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas las maneras, y que poco la aproveché. Tenía allí una monja que era familiar mía, antigua y gran sierva de Dios y de mucha religión. Esta también me avisaba algunas veces, y no solo no la creía, sino que además me disgustaba con ella, creyendo que se escandalizaba sin tener por qué. He dicho esto para que se entienda mi maldad y la gran bondad de Dios, y cuán merecido tenía el infierno por tan gran ingratitud, y también porque si el Señor ordenara y quisiera que alguna vez leyera esto a alguna monja, escarmienten en mí, y les pido yo por amor de nuestro Señor, huyan de semejantes entretenimientos. Quisiera su majestad que algunas de cuantas he engañado diciéndoles que no era malo y asegurándoles tan gran peligro con la ceguedad que yo tenía, pues nunca las quise yo engañar a propósito, se desengañe por mí, así como el mal ejemplo que les di, siendo yo causa de muchos males sin pensar que estaba haciendo tanto mal. Estando yo mala en aquellos primeros días, antes de que supiese yo guiarme a mí misma,
sentía un gran deseo de guiar a los demás, tentación muy normal de los principiantes, aunque yo obtuve mucho bien de ello. Como quería tanto a mi padre, deseaba que él se acostumbrara a orar, porque para mí no podía haber un beneficio mayor en esta vida que el de la oración, y así procuré con rodeos que él la tuviese. Como el bendito hombre se estaba dedicando a esto de la oración, se me hacía duro verle tan engañado pensando que yo trataba con Dios como solía, y llegó el día en que le dije que ya no oraba, aunque sin explicarle la causa. Le puse la excusa de mis enfermedades, dado que, aunque sané de aquella tan grave, siempre las he tenido y las sigo teniendo muy acusadas, aunque de poco tiempo acá no con tanta dureza, mas las sigo teniendo de muchas maneras. En especial, padecí de vómitos todas las mañanas durante 20 años, de forma que no podía desayunar nada hasta pasado mediodía, y a veces más tarde. Ya después, aquí que suelo comulgar más a menudo, es a la noche antes de acostarme cuando me vienen estos vómitos con muchas más molestias, de forma que tengo que usar plumas y otras cosas, pues si no lo hago así es mucho el mal que siento. Y en general, casi nunca estoy sin muchos dolores y algunas veces bien graves, especialmente en el corazón, aunque el mal que más se prolonga es muy de tarde en tarde. De una perlesía muy acusada y otras enfermedades de calenturas que solía tener muchas veces, ya estoy curada desde hace 8 años. Estos males me afectan ya tan poco que muchas veces me alegro, pensando que en algo se sirve el Señor. Mi padre me creyó cuando le dije que esta era la causa, ya que él no decía mentiras, y conforme a lo que yo trataba con él, tampoco yo las habría de decir. Le dije, para que fuera más creíble, que bien veía yo que para esto no había disculpa, que ya mucho hacía en poder servir al coro, aunque tampoco era motivo suficiente para abandonar algo para lo que no es necesario esfuerzo corporal, sino solo el saber amar y tener esa costumbre, para lo cual, si queremos, el Señor siempre da oportunidad. Digo siempre, porque aunque en ocasiones o con enfermedad haya momentos en que no sea posible la soledad, no deja de haber otros en que si hay salud para ello, y más bien es en estas ocasiones y en la misma enfermedad cuando la oración es más verdadera. Cuando uno está amando el alma, ofreciendo todo el padecimiento, acordándose por quien lo pasa, conformándose con ello y mil cosas que se ofrecen. Aquí se ejercita el amor, porque no es forzoso que tenga que hacer oración cuando podemos estar a solas. Con un poquito de cuidado, grandes bienes se encuentran en este tiempo en que el Señor nos priva de las ocasiones para orar, y así los hallé cuando tenía buena conciencia. Mas mi padre, con la opinión que tenía de mí y el amor que me tenía, me lo creyó todo, y ello me entristecía. Como él estaba ya en un estado tan alto, posteriormente no pasaba tanto tiempo conmigo, y tras verme brevemente se iba, diciendo que era para no perder el tiempo, porque, como yo lo gastaba en otras vanidades, me dedicaba poco. No solo procuré que él se diera a la oración, sino que lo hice también con otras personas, incluso cuando yo andaba en estas vanidades. Como yo veía que tenían buenas inclinaciones a rezar, les explicaba cómo podrían llegar a la meditación y les guiaba y les daba libros, porque desde que comencé a orar siempre tuve este deseo de que otros sirviesen a Dios. Yo lo hacía porque pensaba que así podía compensar todo lo que yo no era capaz de servir al Señor como entendía que debía hacerlo, logrando que otros le sirvieran por mí. Digo esto para que se vea la gran ceguedad en que estaba, dejándome perder a mí y procurando al mismo tiempo ganar a otros. En este tiempo, mi padre contrajo la enfermedad de la que murió, que le duró algunos días. Yo entonces fui para ayudarla a sanar, cuando estaba más enferma en el alma que él en el cuerpo por tantas vanidades, aunque no tanto como para estar en pecado mortal, ni aún en este tiempo tan perdido que estoy contando, porque según yo lo entiendo, nunca lo estuve. Pasé su enfermedad con mucho trabajo,
pudiendo así corresponderle en algo todos los trabajos que Él había pasado por mí en mis enfermedades. Yo sentía que faltándome Él, me faltaba todo el bien y toda dicha, por lo que, aun estando yo muy apenada, me esforzaba y sacaba el ánimo necesario para no mostrarle mi pesar y estar hasta que murió como si no sintiera nada, padeciéndome de que me arrancaba el alma cuando veía que su vida estaba terminando, porque le quería mucho. Fue cosa para alabar al Señor la muerte que tuvo y las ganas que tenía de morirse, los consejos que nos dio después de haber recibido la extrema unción y el encargo que nos hizo de que le encomendásemos a Dios y le pidiésemos misericordia para Él y que siempre le sirviéramos, que no olvidáramos que todo se acaba, y con lágrimas nos decía la gran pena que sentía de no haberle servido Él, que hubiera querido ser un fraile de los más austeros que hubiera. Tengo por cierto que el Señor ya le dio a entender 15 días antes que iba a morir, porque antes de estos, aunque estaba enfermo, no pensaba en la muerte, pero después, incluso con mucha mejoría dicha por los médicos, ningún caso les hacía, sino que se ocupó en ordenar su alma. Su principal padecimiento fue un dolor grandísimo de espaldas que jamás se le quitaba. Algunas veces le dolía tanto que se entristecía mucho. Siendo él tan devoto de cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas, yo le dije que pensase que con aquellos dolores Su Majestad le quería dar a sentir algo de lo que él había pasado. Aquello le consoló tanto que creo que nunca más le escuché quejarse. Pasó 3 días casi inconsciente. El día que murió, le dio el Señor tanta entereza que nos quedamos sorprendidos, y así le mantuvo hasta que expiró, mientras recitaba el credo, más o menos hacia la mitad. Quedó como un ángel, tal como me pareció que era la disposición de su alma, que era muy buena. No sé por qué he contado esto, si no es para culpar más mi ruin vida, después de haber visto tal muerte y entender tal vida, que solo por parecerme un poco a un padre así, debía yo de mejorar. Su confesor, un dominico muy bien letrado, no dudaba de que se iba a ir derecho al cielo, porque ya hacía varios años que le confesaba y loaba su limpieza de conciencia. Este padre dominico, que era muy bueno y temeroso de Dios, me hizo gran provecho, porque me confesé con él y se dedicó con mucho cuidado a hacer bien a mi alma y hacerme entender la perdición que traía. Me hacía comulgar de 15 en 15 días y poco a poco, comenzándole a tratar, le hablé de mi oración. Él me dijo que no la dejase, que nada podía hacerme sino provecho, y así empecé a volver a ella, aunque sin apartarme de las circunstancias que podían volver a distraerme, y nunca más la abandoné. Pasaba una vida con mucha penalidad, porque la oración me daba más cuenta de mis faltas. Por una parte sentía la llamada de Dios, pero por otra yo seguía al mundo. Me daba gran contento todas las cosas que venían de Dios o me hablaban de Él, pero me tenían atadas las del mundo. Parece que intentaba conciliar estos dos contrarios, tan enemigos uno del otro como son la vida espiritual y los entretenimientos y gustos sensuales. La oración me costaba mucho trabajo, porque el espíritu no era en mí señor sino esclavo, y así no me podía recoger en mi interior, que era la forma en que yo procedía para orar, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Pasé así muchos años, y ahora me espanto al ver que no ha habido nadie que no pudiera sufrir sin dejar lo uno o lo otro. Bien sé que ya no estaba en mi mano dejar la oración, porque estaba ya a mi favor el que, a través de ella, pudiera yo lograr favores mayores. Oh, válgame Dios, si tuviera yo que decir las malas circunstancias de las que el Señor me apartó en estos años, y cómo volvía yo a meterme en ellas, y de los peligros de los que me libró, del perder totalmente la reputación. Yo no dejaba de hacer cosas que delataban cómo era realmente, y el Señor no dejaba de encubrir los males y descubrir alguna pequeña virtud, si es que la tenía.
haciéndola grande a los ojos del mundo, de forma que siempre me tenían en mucho, porque aunque algunas veces se traslucían mis vanidades, como veían otras cosas que les parecían buenas, no las creían. Y era porque el sabedor de todas las cosas ya había visto que esto era necesario, para que después pudieran darme credibilidad aquellas a las que les he hablado de su servicio. Y yo miraba la grandeza no ya tanto de mis pecados, sino de los deseos que tenía muchas veces de servirle, y la pena que sentía por no tener fortaleza para hacerlo. Oh Señor de mi alma, ¿cómo poder expresar los favores que en estos años me hicisteis? Y cómo, con el tiempo que yo más os ofendía, me disponíais rápidamente con un gran arrepentimiento para disfrutar de vuestros regalos y bondades. Verdaderamente, Rey mío, tomabais el más delicado y penoso castigo que me podía corregir, como quien entendía bien lo que me podía resultar más penoso. Así, con estas grandes dádivas castigabais mis delitos, y no creo que esté diciendo ningún desatino, aunque estaría bien que estuviese destinada volviendo a recordar mi ingratitud y maldad. Era más penoso para mí recibir estos favores cuando había caído en grandes culpas que recibir castigos, tanto que, ciertamente, recibir uno me deshacía, me confundía y me fatigaba más que muchas enfermedades y duros trabajos juntos, porque esto último yo veía que lo merecía y me parecía que con ello pagaba algo de mis pecados, aunque todo era poco, porque mis pecados eran muchos. Por verme agraciada de nuevo por más favores, pagando tan mal los que recibía, me produce un tipo de tormento para mí terrible, y creo que para todos los que tengan algún conocimiento o amor de Dios, que podemos sacar de una condición virtuosa. Esto me producía lágrimas y enojo al ver lo que sentía, viéndome que estaba próxima de volver a caer, aunque mis determinaciones y deseos entonces estaban firmes. Muy malo es cuando un alma está sola entre tantos peligros. Creo que me hubiera ayudado mucho haber tenido a alguien con quien tratar todo esto, para no volver a caer siquiera por vergüenza, ya que no la tenía ante Dios. Por eso aconsejaría yo a los que se han dado a la oración, especialmente en sus comienzos, que procuren amistad y relacionarse con otras personas que traten de lo mismo. Es algo muy importante, aunque solo sea para ayudarse unos a otros con sus oraciones. Cuanto más sea así, hay muchas más ganancias. Y puesto que los que comienzan a amar a Dios y servirle también buscan amigos, aunque no sean muy buenos, con quien descansar y disfrutar con conversaciones vanas, no sé yo por qué no se les ha de permitir que traten con algunas personas sus placeres y trabajos, que de todo tienen los que se dan a la oración. Porque si la amistad que se quiere tener con su majestad es verdadera, no hay por qué temer a vanagloriarse, saliendo uno con mérito cuando sienta un primer impulso. Y creo que el que tenga esta intención durante sus conversaciones sacará más provecho de sí y aprovechará más a los que le oigan, y saldrá más enseñado, y sin entender muy bien cómo, enseñará igualmente a sus amigos. El que se vanaglorie hablando de estas cosas, también lo hará cuando le vean escuchando misa con devoción, y cuando esté haciendo otras cosas que todo cristiano debe hacer, y no se han de dejar de hacer por miedo a ello. Esto es tan importante para las almas que no están aún fortalecidas en virtud, dado que tienen tantos contrarios y amigos para incitarles al mal, que no sé cómo hacerlo ver. A mí me parece que el demonio ha usado ese ardid como una cosa para él muy importante, que escondan su verdadera voluntad de amar y contentar a Dios, tanto como los ha incitado a descubrir otras voluntades deshonestas de forma tan habitual que ya parece que uno termina vanagloriándose, publicando las ofensas que, en este sentido, hace a Dios. No sé si estoy diciendo desatinos. Si lo son, no hagan caso de ellos, y si no lo son, ayuden a mi simpleza añadiendo mucho a lo que yo ya no soy capaz de explicar mejor, porque son ya tan escasas las cosas del servicio de Dios
que es necesario que aquellos que le sirven se arrimen hombro con hombro para avanzar, en el grado en el que todavía se muevan entre las vanidades y contentos del mundo. Y para estos hay pocos ojos, y si uno comienza a darse a Dios, hay tantos que murmuran que es necesario buscar compañía para defenderse, hasta que ya estén fuertes, como para que no les pese padecer las tribulaciones. De lo contrario, se verán en mucho aprieto. Creo que por este motivo algunos santos solían irse a los desiertos, y es una forma de humildad no fiarse tanto de sí, sino creer que su conversación es una ayuda de Dios para aquellos con los que habla, y que la caridad crece cuando es comunicada, y hay mil bienes que no los osaría decir si no tuviera gran experiencia de lo mucho que hay en esto. Es verdad que yo soy más débil y ruin que todos los nacidos, mas creo que nada perderá el que, humillándose, aunque sea fuerte, no lo crea de sí y crea en esto a quien tiene experiencia. De mí sé decir que si el Señor no me hubiera descubierto esta verdad y no me hubiera dado medios que yo tratara frecuentemente con personas de oración, de tanto caer y levantarme, hubiera terminado en el infierno. Porque para caer tenía muchos amigos que podían ayudar, pero para levantarme me encontraba tan sola que ahora me sorprendo de que no estuviera siempre caída, y alabo la misericordia de Dios, que era el único que me tendía la mano. Sea bendito por siempre jamás. Amén. Capítulo 8. Sobre el bien que le hizo no abandonar del todo la oración para no perder su alma, y el excelente remedio que es para ganar lo perdido. Tengo motivos para haberme alargado en este tiempo de mi vida, aunque bien veo que a nadie le gustará ver algo tan ruin, porque ciertamente querría que me aborreciesen los que leen esto, al ver a un alma tan pertinaz e ingrata con quien tantas bondades le ha hecho. Y bien hubiera querido tener permiso para contar las muchas veces que en este tiempo falté a Dios. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso que duró casi 20 años, con estas caídas de las que me levantaba mal, pues volví a caer, y con una vida tan baja e imperfecta que en ningún caso hacía de los pecados veniales, y aunque temía a los mortales, no lo hacía como hubiera debido, pues no me apartaba de los peligros. Bien puedo decir que es una de las vidas más penosas que se pudiera imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni sentía contento en el mundo. Cuando sentía algún contento mundano, me ponía triste cuando me acordaba de Dios. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me provocaban desasosiego. Todo esto generó dentro de mí una guerra tan penosa que no sé cómo se hubiera podido soportar un solo mes, cuanto más tantos años. Con todo, veo con claridad la gran misericordia que el Señor tuvo conmigo, ya que tenía que tratar en el mundo. Él siempre me dio ánimos para tener oración. Digo ánimos porque no sé yo qué puede ser más necesario en esta vida que la oración, estando uno tramando cómo traicionar al Rey, y saber que lo sabe, y sin poder esconderse de él. Porque, dado que siempre estamos delante de Dios, a mí me parece que los que oran lo están de diferente forma, porque ellos ven que Él les mira, mientras que los demás pasan muchos días que ni se acuerdan de que Dios los ve. Es verdad que en estos años hubo muchos meses, y creo que incluso algún año, que me cuidaba de ofender al Señor y me daba mucho a la oración y me ejercitaba en no ofenderle. Dado que todo lo que he escrito es verdadero, ahora hablo de esto, mas me acuerdo poco de estos días buenos, de forma que debían ser pocos siendo muchos los ruines. Así, en estas buenas temporadas fueron pocos los días que pasé sin tener largos ratos de oración, si no era porque estuviera enferma o demasiado ocupada. Cuando me encontraba mala, estaba mejor con Dios y hablándoles mucho de Él a las personas que trataban conmigo. Procuraba que también estuviesen con Él, lo que le suplicaba muchas veces al Señor. Así que,
salvo este año que acabo de referir, durante los 28 años que hace que comencé a orar, pasé más de 18 en esta batalla, en que me debatía entre Dios y el mundo. Los demás años que ahora me quedan por contar quedaron libres de la causa de semejante guerra, que no ha sido pequeña, y pienso que el ponerme al servicio de Dios y conociendo la vanidad que es el mundo, todo ha sido suave, como después diré. Todo lo que conté sobre mis maldades es, como ya he dicho, para que se vea la misericordia de Dios y mi ingratitud. Y esto último, para que se entienda el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración y voluntad, aunque no esté tan dispuesta como debiera. ¿Y cómo? Si persevera en ella, a pesar de los pecados, tentaciones y caídas que de mil maneras ponga el demonio, al final ciertamente la lleva el Señor a puerto de salvación, como lo hizo conmigo. Quisiera Su Majestad que no me vuelva yo a perder. El bien que tiene quien ejercita la oración, me refiero a la oración mental, lo han descrito muchos buenos santos. Gloria sea a Dios por ello. Y sin ser yo eso, aunque sea poco humilde, no llegaría tampoco a ser tan soberbia como para no tratarlo. Así, desde mi experiencia, puedo decir que por muchos males que haga quien la ha comenzado, no la deje, pues es el medio por donde puede volver a remediarse, y sin ella será mucho más difícil, y que no le tiente el demonio de la misma forma que lo hizo conmigo, que la abandoné viendo en ello una especie de humildad. Crea que no pueden faltar nunca las palabras de Dios, que arrepintiéndonos verdaderamente y determinándonos a no ofenderle, recuperamos la amistad que teníamos y las bondades que siempre nos hizo, y tanto más, cuanto que el arrepentimiento más lo merece. Y a quien no comenzó aún a orar, por el amor del Señor yo le ruego que no carezca de tanto bien. No hay aquí que temer, sino que desear, porque aun cuando no progresase y se esforzase en ser perfecto y no merezca los gustos y regalos que da Dios a estos, al menos irá entendiendo el camino para el cielo, y espero yo que por la misericordia de Dios persevere, porque Dios siempre corresponde a aquellos que le toman como amigo. Y es que yo creo que la oración mental no es otra cosa sino amistad, estando a veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Para que el amor sea verdadero y que la amistad dure, nuestra condición natural ha de corresponderse con la del Señor, teniendo así un mutuo encuentro. Sin embargo, aunque la suya nunca falta, la nuestra viene a ser viciosa, sensual e ingrata. Por lo que si vos aún no le amáis y no podéis llegar a amarle tanto porque no está en vuestra condición, viendo lo mucho que ganáis teniendo su amistad y lo mucho que os ama, pasáis esta pena de estar mucho con quien es tan diferente. Oh, bondad infinita de mi Dios, que me parece que os veo y me veo así. Oh, regalo de los ángeles, que cuando veo esto me querría deshacer entera en amaros. Cuán cierto es lo que vos sufrís por aquel que sufre por vos. Oh, qué buen amigo eres, Señor mío. Cómo le vais sosteniendo y dando más y más, esperando que transforme su naturaleza a la vuestra, mientras que vos sufrís por la suya. Oh, Señor mío, solo tomáis en cuenta los momentos en que os quiere, de forma que solo con un instante de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido. Todo esto lo he visto claro por mí misma y no entiendo, Creador mío, por qué no todo el mundo se preocupa de llegar a vos por esta particular amistad, a través de la cual, para que hagáis buenos a aquellos que no participan de vuestra condición, basta que estéis con ellos siquiera 2 horas cada día, en ese tiempo que ellos se sientan a orar, aunque en realidad no estén con vos, sino con 1000 revueltas en la cabeza de preocupaciones y pensamientos mundanos, como a mí me pasaba.
Por este esfuerzo que hacen por querer estar con tan buena compañía, veis que no pueden dar más de sí en los comienzos, ni siquiera después de algunas veces, de forma que vos, Señor, hacéis que los demonios no les ataquen tanto y que cada día éstos tengan menos fuerza contra ellos, dándole fuerzas a aquellos para vencerles. Verdaderamente, vida de todas las vidas, no matáis a nadie que confíe en vos o que os quiere por amigo, sino que sustentáis la vida de su cuerpo con más salud al tiempo que dais vida a su alma. No entiendo estos temores que albergan los que temen comenzar la oración mental, ni sé de qué tienen miedo. Este lo induce el demonio para hacernos mal, de forma que, con estos temores, ya no pensamos en lo que hemos ofendido a Dios y en lo mucho que le debemos, y en que hay infierno y gloria, y en los grandes trabajos y dolores que pasó por nosotros. Esta fue toda mi oración, y lo ha sido cuando anduve en estos peligros, y donde ponía mi pensamiento cuando podía, y muchas veces, algunos años, no hacía sino esperar que se acabase la hora que me había fijado, y escuchar cuando daba el reloj, en lugar de centrarme en otras cosas buenas. Y muchas veces no sé qué penitencia más dura se ponía por delante que no la cometiera de mejor gana que recogerme para orar. Y ciertamente era tan insoportable la fuerza que el demonio me hacía, o mi ruin costumbre de no orar, y la tristeza que sentía cuando entraba en el oratorio, que necesitaba ayudarme de todo mi ánimo, que dicen no lo tengo pequeño, y se ha visto que Dios me lo dio mucho más que de mujer, solo que lo he empleado mal, para forzarme, y en fin, así me ayudaba el Señor. Y después de hacer esta fuerza, me hallaba con más quietud y regalo que algunas veces que tenía deseo de rezar. Pues si el Señor sufrió tanto tiempo a cosa tan ruin como yo, y se ve claro que por aquí se remediaron todos mis males, ¿qué persona, por mala que sea, podrá temer? Porque por mucho que lo sea, no lo será tantos años después de haber recibido tantos favores del Señor. Oh, ¿quién podrá desconfiar después de que sufriera tanto por mí buscando todo lugar y tiempo para que yo estuviese con Él, dándome la fuerza de voluntad que yo necesitaba para ello? Porque si a los que no le sirven, sino que le ofenden, les hace tanto bien la oración y les es tan necesaria, sin que nadie pueda verdaderamente encontrar un daño mayor en ello que el no tenerla, aquellos que ya sirven al Señor y lo quieren seguir haciendo, ¿por qué la han de dejar? Ciertamente yo no lo puedo entender, a no ser que quieran pasar con más trabajo los trabajos que nos trae la vida y cerrarle la puerta a Dios para así privarse del contento que solo Él da. En verdad que siento lástima por ellos, porque están sirviendo a Dios pero con pena, mientras a los que buscan la oración, el mismo Señor les hace el esfuerzo, pues por poco que hacen, ya sienten el gusto necesario para pasar con Él todos los trabajos posteriores. No me detendré ahora a hablar sobre estos justos que da el Señor a los que perseveran en la oración, porque se tratará más adelante. Solo digo que la oración es la puerta para estos beneficios tan grandes que me ha dado a mí. Si está cerrada, no sé cómo los hará, porque aunque quiera entrar a un alma para llenarla de bienes, no hay por dónde. Además, el Señor quiere al alma sola, limpia y con ganas de recibirlos. Si le ponemos muchos tropiezos y no hacemos nada para quitarlos, ¿cómo ha de venir a nosotros? Y así queremos que Dios nos haga grandes favores, para que vean su misericordia y el gran bien que fue para mí no haber dejado desde entonces la oración y el estudio. Contaré aquí la persistencia del demonio sobre el alma para ganarla y el primor y misericordia con que el Señor procura volverla así, para que así se guarden de los peligros de los que yo no me guardé. Y sobre todo, por amor de nuestro Señor y por el grande amor con que cuida de regresarnos así,
pido que os guardéis de las ocasiones de alejaros más de Él, porque, expuestos a ellas, no nos podemos fiar de tantos enemigos que secretamente nos combaten, ni de las tantas flaquezas que hay en nosotros para defendernos. Quisiera yo saber describir la cautividad que en estos tiempos sufría mi alma, porque así entendía yo que estaba, y no acababa de comprender que aquello de lo que mis confesores no me amonestaban fuese tan malo como yo lo sentía en mi alma. Uno de ellos, al que me dirigí para tratar esto con escrúpulo, me dijo que aunque tuviese muchos miramientos que me distraían de la oración, semejantes ocasiones y tratos no me resultaban un inconveniente. Esto sucedió ya al final, cuando yo iba con el favor de Dios apartándome cada vez más de los grandes peligros, aunque sin quitarme todavía del todo. Como me veían con buenos deseos y ocupada en la oración, les parecía que así hacía mucho, pero mi alma entendía que no hacía lo que debía hacer por aquel al que le debía tanto. Lástima siento ahora por lo mucho que pasó y el poco socorro que de ninguna parte tenía, sino de Dios, y la mucha salida que le daban a mi alma para sus pasatiempos y contentos cuando me decían que eran lícitos. El tormento que sentía en los sermones no era pequeño, y yo era aficionadísima a ellos, de manera que si veía a alguien predicar con espíritu y bien, me surgía por esa persona un particular amor que yo no buscaba y que yo no sé quién me lo ponía. Casi nunca me parecía tal sermón que no lo oyese de buena gana, aunque los que le oían dijeran luego que no predicaba bien. Si era bueno, me complacía particularmente. De hablar de Dios o escuchar sobre Él no me cansaba casi nunca, y esto fue después de que comenzara a orar. Por un lado, sentía gran consuelo en los sermones, por otro me atormentaban, porque me hacían ver que yo no era con mucho la que debía ser. Yo suplicaba ayuda al Señor, mas ahora creo que me faltaba abandonarme del todo a su confianza y perder toda la confianza que yo me tenía. Buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo esto se aprovechaba poco si, quitando del todo la confianza en nosotros, no la ponemos en Dios. Deseaba vivir, pues bien entendía yo que aquello no era vida, sino que peleaba con una sombra de muerte, y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar, y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues muchas veces me había reconducido hacia Él, y yo le había dejado. Capítulo 9. Sobre cómo comenzó el Señor a despertar su alma y darle luz en tan grandes tinieblas, y a fortalecer sus virtudes para no ofenderle. En este tiempo mi alma andaba ya cansada, y aunque quería descansar, no le dejaba las ruines costumbres que tenía. Me sucedió que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían guardado allí, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado. Al verle, se me originó tal devoción que me quedé turbada al contemplarle así, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y me arrojé junto a él, derramando muchas lágrimas y suplicándole que me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Yo era muy devota de la gloriosa Magdalena, y muchas veces pensaba en su conversión, especialmente cuando comulgaba, pues como sabía con certeza que en la comunión estaba el Señor dentro de mí, me ponía a sus pies, pareciéndome que no era un motivo por el que debía contener mis lágrimas. En realidad yo no sabía entonces lo que decía, que mucho hacía quien por sí me las consentía derramar, dado que aquel sentimiento se me olvidaba muy rápido. Entonces me encomendaba a esta gloriosa santa para que me alcanzase el perdón. Mas esta última imagen que digo, creo que me produjo una mayor impresión, porque ya no era tan creída de mí misma
y ponía toda mi confianza en Dios. Me parece que le dije entonces que no me iba a levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba, y creo que aquello me sirvió mucho, porque fui mejorando mucho desde entonces. El modo en que yo oraba era este. Como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí, encontrándome mejor cuando lo imaginaba en los episodios de su vida en el que le veía más solo. A mí me parecía que, estando así, solo y afligido, en medio de sus necesidades, me había de admitir a mí. Simplicidades como esta yo tenía muchas. Yo me sentía especialmente bien en la oración del huerto, porque era como si le acompañara. Si podía, pensaba en la aflicción que había sentido allí. Deseaba limpiarle aquel sudor tan penoso, mas recuerdo que jamás osaba hacerlo porque en ese momento se me presentaban mis pecados tan graves. Allí permanecía con él todo lo que me dejaban mis pensamientos, porque eran muchos los que me atormentaban. Muchos años, la mayoría de las noches, antes de que me durmiese, pensaba un poco en este momento de la oración en el huerto, incluso antes de ser monja, porque me dijeron que reflexionando en esto se ganaban muchos perdones. Y considero que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era, y el peso de la costumbre diaria me hacía no dejarlo, así como no dejar de santiguarme para dormir. Volviendo a lo que decía del tormento que me ocasionaban los pensamientos, esto puede ocurrir aunque uno no esté en ese momento discurriendo con el entendimiento. Así sucede mientras que el alma no esté muy ganada y en cambio muy perdida la consideración de sí mismo. Cuando esto se logra, se avanza mucho porque empezamos a amar. Mas llegar aquí depende mucho del trabajo que Él opera en nosotros, salvo aquellas personas que el Señor quiere llevarlas a la oración de quietud en muy breve tiempo, que yo conozco algunas. Para las que van por aquí, es bueno que se ayuden de algún libro para recogerse rápidamente. A mí también me ayudaba a ver el campo, el agua, las flores. Estas cosas me recordaban al Creador, conduciéndome a la oración y al recogimiento, sirviéndome así de libro, aun cuando estaba llena de ingratitud y pecados. Mi entendimiento era tan grosero que jamás pude imaginar cosas del cielo ni otras así tan superiores, hasta que por otras vías me las representó el Señor. Tenía tan poca habilidad para representar cosas con el entendimiento que si no era algo que había visto, no podía hacer nada con la imaginación, como hacen otras personas que pueden formarse representaciones de aquello en lo que se recogen. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre. Sin embargo, jamás pude representarme una imagen clara de Él, por más que leía su hermosura y veía imágenes. Era como quien está ciego o a oscuras, que puede hablar con una persona y sentir que está con ella, porque sabe que está ahí, aunque no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. Por este motivo era tan amiga de las imágenes. Desventurados aquellos que pierden este bien por su propia culpa. Bien parece que no aman al Señor, porque si lo amaran, se holgarían de ver su retrato, como aquí uno siente contento cuando ve el retrato de alguien a quien se quiere bien. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece fue cosa ordenada por Dios, porque yo no las busqué ni nunca las había visto. Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el monasterio donde estuve de seglar era de su orden, y porque había sido pecador, dado que yo encontraba mucho consuelo en los santos que el Señor tornó así después de haberlo sido. A mí me parecía que en ellos podía encontrar ayuda, y que igual que el Señor los había perdonado, también podía perdonarme a mí. Solo una cosa me desconsolaba, que a ellos el Señor los había llamado solo una vez, y no tornaban a caer, y a mí eran ya tantas que esto me apenaba. Mas, considerando el amor que me tenía, volví a animarme,
porque de su misericordia jamás desconfié, mientras que de mí desconfié muchas veces. Oh, válgame Dios, cómo me espanta la dureza que tuvo mi alma teniendo tantas ayudas de Dios. Esto me hace temer de mí misma. Me veía tan atada que no podía decidirme al darme del todo a Dios. Como comencé a leer las confesiones, me parecía verme a mí en ellas. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué al capítulo de su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, fue como si el Señor me la hubiera dado a mí, o al menos así lo sintió mi corazón. Estuve un gran rato deshaciéndome en lágrimas y con una gran aflicción y fatiga. Oh, cuánto sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que debía tener por ser señora, y cuántos tormentos padece. Yo me admiro ahora de cómo podía vivir entre tanto tormento. Sea Dios alabado, que me dio vida para salir de aquella muerte. A mí me parece que mi alma recibió grandes fuerzas de su divina majestad y que debía oír mis clamores y tener lástima de tantas lágrimas. Comenzó a crecer en mí la afición de estar más tiempo con él y a evitar las ocasiones en que podía faltarle, porque así, quitándome de ellas, me iba volviendo a amar a su majestad, que bien entendía yo, según mi parecer, que le amaba, aunque no llegaba a entender del todo cómo se le debía amar de veras. Creo que no acababa yo de disponerme a quererle servir, cuando su majestad ya comenzaba de nuevo a darme sus regalos. Era como si lo que otros buscan obtener con un gran trabajo, el Señor hacía conmigo que yo lo quisiese recibir, dándome en estos últimos años gustos y regalos. Yo jamás me atreví a suplicarle que me los diese, que eso no es ni ternura ni devoción. Solo le pedía que me diese gracia para no ofenderle y que me perdonase mis grandes pecados. Como los veía tan grandes, ni siquiera osaba desear regalos ni gustos. Mucho me hizo su piedad y verdaderamente tuvo mucha misericordia conmigo al consentirme estar así delante de él y traerme a su presencia, pues yo veía que, mientras él no lo procurara, yo no hubiera podido. Una sola vez en mi vida recuerdo haberle pedido gustos, estando con mucha sequedad, y como me di cuenta de lo que estaba haciendo, quedé tan confusa que la misma fatiga de verme tan poco humilde me dio lo que me había atrevido a pedir. Bien sabía yo que era lícito pedirla, mas me parecía a mí que lo era para los que están ya dispuestos, después de haber adquirido con todos sus esfuerzos una verdadera devoción, porque no puede ser ofensa estar dispuesto y preparado para todo bien. A mí me parecía que aquellas lágrimas mías eran mujeriles y sin fuerza, pues no alcanzaba con ellas lo que deseaba. Y con todo, creo que me valieron, porque como digo, especialmente después de estas 2 veces que sentí tan gran compunción de ellas y fatiga en mi corazón, comencé más a darme a la oración y a tratar menos de las cosas que me podían dañar, aunque aún no las dejaba del todo, si bien Dios me fue ayudando a dejarlas. Como su majestad no me estaba sino preparando, fueron creciendo los favores espirituales de la manera que contaré, cosa que no suele hacer el Señor sino a los que están con la conciencia más limpia. Termino aquí de narraros este tercer episodio, que como habréis visto he empezado con el capítulo 7 y que completo dura más de media hora, y no he seguido leyendo el capítulo 10 porque es bastante largo, y os pido disculpas por no haber subido ayer el episodio porque no tuve tiempo ni silencio suficiente. Te doy las gracias si has llegado hasta aquí escuchándome, y particularmente te confieso que he leído grandes obras, estoy leyéndolas también. La Pasión de Cristo, fue tremenda.
Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, muy profunda, pero esta santa y esta versión más actualizada, que cuesta menos trabajo de comprender que el castellano antiguo. No sé cómo serán las siguientes obras que tengo en mente de leeros, pero de su vida no me extraña que le hicieran la primera doctora de la Iglesia, porque leyéndola nada más y mientras me he ido grabando se ponen los vellos de punta. Impresionante. Espero que os guste escucharla de mi voz. Intento de vocalizar lo mejor posible porque soy de Sevilla y no tengo el acento castellano tal cual es. Y espero que la podáis escuchar con claridad. Sé que me veis más de parte de América Latina, de México sobre todo. Os doy las gracias desde aquí también. Y bueno, os espero ya, si Dios quiere, para el próximo miércoles. Hacerme algún comentario, marcarme con me gusta. Me ayuda muchísimo a la visualización de mi canal en esta plataforma. Y nada más. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.